Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUG, capítulo 8. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUG, donde la automatización industrial es fácil. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro primer patrocinador del podcast, la empresa alemana Eltima Software. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto en Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube, EIMUG, ya hemos utilizado algunas de estas herramientas, como las que se emplean para crear puertos seriales virtuales cruzados, para monitorear precisamente el tráfico o poder escuchar la comunicación en puertos seriales, y las que hemos empleado en el canal corren bajo el sistema operativo Windows. Estas herramientas son muy importantes a la hora de comprender el funcionamiento de muchas de las capas físicas con las que trabajan protocolos industriales, como por ejemplo el estándar RS-232 o el RS-422 y el RS-485. En la industria se usan mucho más estos dos últimos, el 422 y el 485, pero este tipo de herramientas desarrolladas por Eltima me permiten a mí poder analizar el tráfico, además de eso crear puertos que no tengo en computadores, puertos seriales que vienen cruzados, y encontrar configuraciones y modificar las mismas, todas asociadas a la comunicación serial, a los puertos COM, es así como los denomina Windows. Entonces, en las notas de nuestro programa o de nuestro episodio vas a poder hallar un enlace de afiliado si estás interesado en adquirir cualquiera de estas herramientas. Al darle clic a ese enlace, pues nosotros desde el podcast recibimos un pequeño porcentaje por esa compra que tú vayas a realizar de cualquiera de estos aplicativos que te he mencionado. Bueno, entonces damos la bienvenida a ese primer patrocinador. Estamos muy contentos y iniciando una nueva fase, iniciando un nuevo mes. Ya estamos a casi, hoy es el último día del mes de agosto, y con esta noticia de tener un nuevo patrocinador, pues se imaginarán, digamos, la satisfacción y la motivación para seguir generando contenido. Bueno, también tengo que dar otra noticia, y es la creación de una rifa, o digamos que tenemos ahora la oportunidad de iniciar este mes con una rifa. Y es algo muy interesante porque es uno de los equipos, yo diría que más sencillos para generar algunas aplicaciones de domótica. El nombre normal y sencillo y habitual podría ser un programador semanal, y ese es el equipo que vamos a rifar. Y las condiciones de la rifa las voy a dejar en el fanpage de EIMUG. Entonces, en las notas del programa voy a colocar el enlace para que vayan al fanpage, y también van a poder encontrar las fotografías de cómo es el programador semanal. Y para que se motiven más en participar en la rifa, les voy a dejar el manual o el datasheet o el conjunto de instrucciones para poder manipular este programador. Para fortalecer, porque en mi canal de YouTube no he hecho ningún video de lo que es un programador semanal, que considero que son de los equipos base con los que podríamos trabajar automatizaciones muy sencillas aplicadas, por ejemplo, a la domótica. Entonces voy a hacer que en el canal tengamos una serie de videos manipulando este dispositivo, y que ustedes pues también se motiven a participar en la rifa, y de entrada, cuando se lo ganen, pues podrán mirar cómo configurarlo, cómo sacarle el máximo provecho. Entonces ahí les doy esa noticia de que estamos casi que arrancando el mes con dos muy buenas noticias: nuestro primer patrocinador, que es Eltima Software, y una rifa que vamos a estar manejando y administrando a través del fanpage, para que vayan, leen en me gusta al fanpage y encuentren todas las instrucciones de la rifa. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, que son los lenguajes de programación. Hemos hecho una serie de podcasts en los que se habla casi que de alguna manera exclusiva del hardware, de las cosas que son tangibles. Entonces hemos hablado de los PLCs, hemos hablado de los tipos de entrada y salidas que puede tener un controlador lógico programable,
hemos hablado de los equipos que se pueden encontrar en la pirámide de automatización y hasta los componentes y las partes internas de un controlador lógico programable. Pues ahora nos vamos a concentrar un poco en lo que tiene que ver con el software, la parte blanda. ¿Cómo se puede programar un PLC? ¿Qué se debe saber para poder programar un PLC? ¿Hay algún tipo de prerequisito que debería hacer yo si quisiera comprar un PLC? Y luego de comprarlo, ¿cómo hago para poder generar una estrategia que me permita un determinado funcionamiento? Pues eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. Los tipos de lenguajes de programación de un PLC. En medio de toda la búsqueda de mi documentación, de mis libros, pues he hecho una pequeña selección y también tomando información que no sea muy técnica, que sea un poco más liviana de poder digerir, y mi reto es hoy poderles explicar en qué consiste todo esto de los lenguajes de programación. Entonces, una de ellas tenemos el PLC, tenemos diferentes opciones para poder programarlo. Todas estas opciones ya están reguladas y están de alguna manera albergadas en un estándar dado por la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, que ese estándar es el 61131. Ese estándar 61131 tiene diferentes capítulos. El capítulo, mencionemos algunos, del 1, que tiene que ver con información general, el capítulo 2, que son las especificaciones y ensayos de equipos, el capítulo 3, que es el que nos incumbe o el que nos interesa ahora en este podcast, que es lenguajes de programación, el capítulo 4, que son guías de usuario, capítulo 5, comunicaciones, capítulo 6, seguridad funcional, capítulo 7, programación de control difuso, FUSI, y capítulo 8, directrices para aplicación e implementación de lenguajes de programación. Nos vamos a concentrar en el capítulo 3. Entonces, esa regla normalmente, si ustedes buscan en internet, en Google o en cualquier buscador y escriben 61131, pues posiblemente va a aparecerle -3 si es que quieren conocer de los lenguajes de programación. Ese es el capítulo dedicado a los lenguajes de programación. ¿Listo? Yo lo he organizado de la siguiente manera. Entre todos los materiales, creo que esta organización o este esquema les va a ayudar bastante a entender en qué consiste esto de los lenguajes. Los lenguajes de programación los podemos concebir en dos grandes bloques. Se pueden clasificar en lenguajes literales y en lenguajes gráficos. Y aquí voy a hacer una pequeña notificación, etiqueta o marcar en este punto y dar algunas recomendaciones, porque en muchas capacitaciones y entrenamientos uno comienza con un lenguaje y las personas que están entrenándose me dicen: yo quiero conocer este otro. Pero entonces ahí es donde siempre les he dicho, no todos los lenguajes se pueden aprender de manera tan directa. Es evidente que los lenguajes que son gráficos son los que están creados y diseñados para eliminar el tema de prerequisitos, es decir, que una persona que nunca ha programado ni ha empleado un lenguaje de programación, los lenguajes formales de los que normalmente a nivel de ingeniería se aprenden, pues si nunca lo ha hecho no hay problema, porque el diseño de este tipo de lenguajes que son clasificados como gráficos le permite ahorrarse esa curva de aprendizaje y no hay ninguna conexión con un prerequisito. Lenguajes tradicionales con los que en ingeniería normalmente uno le enseñan, pues podríamos mencionar Pascal, lenguaje C, Java, C++, C Sharp, bueno, en fin. Entonces ese tipo de lenguajes formales serían los que yo mencioné ahora, que dije que deberían tener un conocimiento en algunas situaciones. En los gráficos no hay prerequisitos, pero si nos vamos a los lenguajes literales, ahí sí aparecen prerequisitos. Ahí sí la persona tiene que haber programado alguna vez en su vida empleando estos lenguajes formales que mencioné. Y entonces cuando me hacen la pregunta directa y me dicen: quiero que me enseñes determinado lenguaje para programar PLCs, yo analizo y es un lenguaje que tiene un prerequisito y lo primero que hago es preguntarles: ¿alguna vez has programado en ensamblador? ¿O has descargado o programado directamente en ensamblador, por ejemplo? Y si la respuesta es no, pues se crea una doble tarea que es dar el prerequisito y luego de tener el prerequisito para poder entender el funcionamiento, ya pasar al lenguaje de programación del PLC. Entonces miren que aquí esa ruptura es clave. Si no sabemos ningún lenguaje de programación formal, ni nunca lo hemos visto, debemos irnos por los que son de tipo gráfico para programar los PLCs.
¿Cuáles caben en esa clasificación? El lenguaje ladder o lenguaje escalera o lenguaje de contactos. Es exactamente lo mismo. Esos tres que mencioné son exactamente lo mismo. Y el otro lenguaje gráfico es el diagrama de bloques funcionales. ¿Listo? Por las iniciales, el de bloques funcionales se puede aparecer por las iniciales por FBD, por las siglas en inglés. Y el diagrama de escalera o lenguaje ladder o lenguaje de contactos, LD, por sus siglas también en inglés. Estos lenguajes son netamente gráficos, son componentes, elementos que son totalmente, tienen unos símbolos y se empieza a interactuar con ellos. Y esto me elimina toda la parte de prerequisitos que mencioné. El diagrama escalera basa su funcionamiento en cómo trabaja un relé. Así es como el lenguaje escalera basa este funcionamiento. Ahora, es importante saber cómo funciona un relevo. Que un relevo tiene dos componentes fundamentales, una bobina y un juego de contactos, siendo un relevo electromecánico. Y ese tipo de lenguaje escalera o lenguaje ladder toma mucho auge en la industria y es muy usado debido a que en un comienzo el personal que se encontraba en la industria, que se había formado en la industria a comienzos de todo este tema pues de la automatización, son personas que estudiaron carreras como ingeniería eléctrica o eran técnicos electricistas, porque esa eran la única carrera que había en su momento. Y entonces este tipo de lenguaje tiene esa función de generar una conexión rápida en personas que alguna vez han manejado o tienen conceptos de electricidad o componentes eléctricos. En este caso, como lo es un relevo, una bobina, ¿sí? Y un conjunto de contactos. El diagrama de bloques funcionales son simplemente bloques que están compuestos por un conjunto de entradas y una salida o un conjunto de salidas, pues depende también cómo esté desarrollado el bloque, y es simplemente empezar a generar unas conexiones entre diferentes bloques, o la salida de un bloque llegaría a la entrada de otro y así sucesivamente para generar la secuencia que yo requiero. Estos lenguajes gráficos de los PLCs que he mencionado, ya esto es un estándar. Entonces cuando uno compra un PLC, compra un controlador lógico programable, va a encontrar uno de estos lenguajes, al menos debería traer un lenguaje gráfico. El lenguaje ladder es el más popular y yo en este momento puedo decir que cualquier PLC, sea la marca que sea, debe tener o vas a encontrar en él el lenguaje ladder, que es uno de los lenguajes gráficos. Bueno, tenemos ahora los lenguajes literales. Esos lenguajes literales sí me exigen un prerequisito, haber programado algún lenguaje. Entonces vamos a comenzar a ver uno por uno. Por ejemplo, lista de instrucciones por las iniciales en inglés, Instruction List o IL. La lista de instrucciones tiene lo siguiente, y es que debe el usuario haber en algún momento programado en ensamblador, porque es que se manejan un poco las instrucciones y el manejo de registros y mover, digamos, operaciones a través de los registros, que esto es propio del lenguaje ensamblador. Yo diría que este sería uno de los lenguajes que más bajo nivel tiene y es el que más se está acercando a cómo realmente funciona la programación del microcontrolador. Entonces imagínense que si queremos comenzar directamente con lista de instrucciones y nunca has programado, pues toca hacer todo un proceso de nivelación. El otro lenguaje literal es texto estructurado, o ST por sus siglas en inglés. Ese texto estructurado exige también un prerequisito, que la persona haya trabajado en algún momento lenguajes de programación, puede ser Java, puede ser C, puede ser Pascal, bueno, en fin. ¿Por qué? Porque en texto estructurado aparecen estructuras conocidas para los que ya han programado alguna vez en los lenguajes que mencioné. Por ejemplo, es conocido usar un for, es conocido usar una bucla como for, como while, es conocido usar un if, es conocido tal vez usar un case, en fin. Todas estas estructuras son propias de los lenguajes que mencioné formales, y esto es lo que podemos llegar a hacer si el PLC soporta texto estructurado. Entonces podría yo tener todas estas estructuras, todo este tipo de lógica que ya es conocida, y entonces aquí vuelve.
la recomendación. Si alguien quiere trabajar texto estructurado, entonces es evidente que toca nivelar y explicar todas estas, cómo funciona un if, cómo funciona un for, cómo funciona un while, pues para que pueda usarlos a la hora de generar su secuencia de control. O sea, es evidente que toca hacer una nivelación. Conclusión frente a estas dos clasificaciones: los literales exigen un prerequisito. Entre más conocimiento se tenga, la curva de aprendizaje no es tan fuerte, no es tan grande. Y los otros, la otra clasificación, que son los lenguajes gráficos, estos sí no tenemos ningún inconveniente. Es simplemente conocer los símbolos, conocer la forma en que se comportan cada uno de estos elementos dentro del ambiente de programación. Existe, adicional a todo esto que ya he mencionado, que son estos dos literales y estos dos gráficos, un lenguaje que se conoce como Sequential Function Chart, o por las iniciales, el SFC. Ese lenguaje está conectado con algo que se llama el graph-set o la red de Petri. Están conectados realmente, son son grafos funcionales de etapa transición, que tendríamos que dedicarle un capítulo también entero, y se lo quiero dedicar a lo que es el graph-set. Pero este sí es un lenguaje de programación que algunos PLC lo soportan y que está a muy alto nivel, que describe la secuencia de funcionamiento del proceso. Yo puedo crear la secuencia, la puedo hacer si quiero en un papel, y si el PLC, el software de programación de ese PLC soporta SFC, yo podría simplemente trasladar lo que he hecho, mi secuencia, mi estrategia de control que tengo en el papel, trasladarlo al software, pero a muy alto nivel, usando los mismos componentes, las etapas, las etiquetas, las transiciones, los arcos, tal cual, generar la representación que tengo en el papel, llevarla al software. Pero no todos los equipos en su IDE o su interfase pues, de desarrollo soportan este tipo de lenguaje. Bueno, entonces miren que hemos hecho ya un conjunto, pues hemos hecho un barrido, hemos abarcado todas las posibilidades en la norma 61131, el capítulo 3, que son los lenguajes de programación, y las recomendaciones que nunca faltan debido pues a las inquietudes que me manifiestan cuando estoy dando una capacitación, y es que ¿cuál me recomienda? ¿Cuál me recomienda para poder programar un PLC? La recomendación con la que siempre abordo esas preguntas es: hay que comenzar por los lenguajes gráficos. Hay que comenzar a generar secuencias de manera rápida, a que puedan entender el funcionamiento de toda esta electrónica, la relación que hay entre entradas y salidas y la lógica de control. Y no hay manera más sencilla que hacerlo a través de los lenguajes que son gráficos. Luego uno, después de manejar los gráficos, puede ir bajando de nivel a utilizar luego los lenguajes literales. Pero para favorecer todo esto de la domótica, de que las personas empiecen a inclinarse por usar estas tecnologías, que lo vean como algo amigable, que lo vean como algo que no requiere un prerequisito de una formación técnicamente profunda para poder programar un PLC, sería usar los lenguajes gráficos. Entonces hasta aquí yo creo que hemos hecho un resumen rápido de lo que puede encontrarse frente a las posibilidades de programar un controlador lógico programable. Entonces ya saben, como siempre los invito a que me dejen sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast. Nos ayuda a posicionarlo, me ayuda a darle visibilidad. Entonces pueden dejarme sus comentarios en iVoox, en Spreaker, en iTunes. Pueden dejarme también la reseña y dejarme un comentario o alguna pregunta o sugerencia de próximos capítulos en mi página web eeimug.com, o repito, como deletrearla de otra manera porque tal vez es ahí, todavía no se sabe, dirán algunos si es porque es podcast, si es I latina Y, entonces sería eeymug.com, o como siempre lo pronuncio, eeimug.com, o dejarme los comentarios en Twitter en @eeymug. Hasta aquí entonces dejamos este capítulo. Espero que nos veamos muy pronto y traerles nueva información, nuevos contenidos. Y recuerden,
Todas las condiciones de la rifa las van a encontrar en nuestra fanpage. Nos vemos en una próxima ocasión.